Sí.
Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le voy a facilitar para poner que pueda proyectar la pantalla. Un segundito. Ya está. Podría proyectar su pantalla. Ok. Mm, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Buenas noches, doctor. Sí se ve. Ok, listo, gracias. Vamos a empezar. ¿Qué tal? Soy el doctor Rodrigo Pérez. Soy médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y el día de hoy vamos a tocar el tema de urgencias urológicas para la clase de urología. Dentro de las urgencias urológicas, una de las más comunes es la retención aguda de orina. Es una de las más comunes dentro de la práctica clínica en general y la definición de esta es la incapacidad repentina del paciente para poder miccionar. Va a estar asociado a signos y síntomas como una distensión hipogástrica, que lo vamos a ver clínicamente como un globo vesical, como la imagen del medio que presenta este paciente, dolor en el hipogastrio por una distensión de la vejiga y no poder miccionar, además de la contractura y contracción del detrusor, y un deseo intenso por miccionar por parte del paciente que no lo va a poder lograr. Hay diferentes causas, la etiología obstructiva es la más frecuente, que es el crecimiento prostático obstructivo, y hay que conocer que aparte de esta hay otras causas como las causas traumáticas, las causas neurogénicas como la vejiga neurogénica, postquirúrgica, entre otras. En la mano izquierda tenemos varias causas de retención urinaria, causas obstructivas, como el tema de la hipertrofia prostática benigna que acabamos de ver, las estenosis del meato uretral, cálculos en la vejiga que ocluyen el cuello de la vejiga, tumores en vejiga, cuerpos extraños en la uretra o la vejiga también, fimosis y parafimosis, que es la fimosis es el exceso del prepucio en el pene, y la parafimosis es cuando al retraer esta fimosis ya no puede volverse a su sitio y estrangula un poco el glande y por ende la uretra y el paciente no va a poder orinar. Causas neurogénicas, enfermedades neurológicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, tumores cerebrales, lesiones a nivel medular, traumatismos de la uretra, de la vejiga o de la médula espinal. También hay causas extraurinarias, pues, abscesos perirrectales o pélvicos extensos que elevan o lesionan el cuello vesical, masas rectales, una impactación fecal también es causa frecuente de retención urinaria en los pacientes adultos mayores, causas psicógenas, ansiedad aguda, infecciones también, prostatitis, la inflamación brusca y aguda de la próstata puede generar que el paciente no pueda miccionar por una compresión de la uretra prostática. Quirúrgicos también es bastante frecuente, pacientes que salen de una cirugía por anestesia epidural y no pueden miccionar todavía, generan globo vesical y hay que sondearlos. Esperamos unas horas a que el anestésico salga totalmente del torrente sanguíneo y el paciente puede miccionar luego por su propia voluntad. Bueno, hay múltiples causas, las pueden leer en el lado izquierdo, les he mencionado las más frecuentes. Y la más frecuente, como vuelvo a repetir,
es la hiperplasia benigna de próstata, luego siguen las postquirúrgicas, también el estreñimiento por fecaloma, y algunos medicamentos como los antimuscarínicos o fármacos que se utilizan para otras cosas que generan una relajación muy brusca del músculo detrusor y pueden generar una retención aguda de orina. Importante, muy importante el tema de la historia clínica, ver cómo es la evolución de esta retención en el paciente, cómo se dio, si fue muy brusca, si fue después de un accidente, si ya habían síntomas premonitorios, por ejemplo en el HBP, tenemos que el paciente ya tiene una historia de una frecuencia aumentada, de una urgencia o dificultad para la micción, o ha tenido ya anteriormente una retención previa. Esto puede ser exacerbado o brutalmente generar una retención por algunos irritantes vesicales como el café, el alcohol, el ají, las gaseosas o el chocolate. Y el exceso de esto va a generar que el paciente no pueda miccionar, ¿no? Al examen físico vamos a ver el globo vesical, la próstata agrandada, el tacto rectal, y pues, hay que descartar una infección urinaria como un examen de orina, ¿no? En cuanto a la fimosis, recordar que hay que revisar siempre al paciente, ver en el pene. El paciente va a referir en estos casos dolor en la zona del pene, que no lo puede bajar. El pene va a estar hinchado, hematoso y el prepucio no va a ser retraíble, ¿no? Ya sea en una fimosis, en que no se puede retraer, o en la parafimosis, que no se puede regresar a su sitio. La prostatitis, la aguda, paciente séptico, disuria, urgencia, fiebre, escalofríos. Al examen físico va a estar muy séptico. Hay que solicitar exámenes auxiliares, un examen de orina, un análisis hidrocultivo. Paciente con uretritis, disuria, frecuencia, urgencia, va a estar asociado a un flujo a nivel de la uretra. Y bueno, en caso de la vejiga neurogénica hay que descartar algunas otras manifestaciones neurológicas, ¿no? Si tiene déficits neurológicos asociados, común en pacientes diabéticos con neuropatía diabética, que a largo plazo genera también una vejiga neurogénica, ¿no? Por la misma etiología. Entonces, la retención urinaria aguda, múltiples causas, una patología o un cuadro muy frecuente en la emergencia. El manejo va a ser básico, lograr el vaciamiento vesical. Tenemos que evacuar la orina de la vejiga para que el paciente no persista con las incomodidades, para que no se presente la hidronefrosis o una posible infección urinaria o en peor de los casos una ruptura vesical. Entonces, hay que lograr el vaciamiento de esta vejiga y hay que identificar los factores que precipitan esto, ¿no? Prevenir las complicaciones también e iniciar una medicación en caso ser necesario, como las patologías infecciosas que acabamos de ver. Y luego de eso, en la parte de atención primaria, hay que remitir a urología para que evalúe la causa o causas múltiples de la retención urinaria. La elección sería una cateterización uretral, ese es el método de elección, colocar una sonda, sea cual fuera, a través de la uretra. Y se utiliza la cateterización uretral debido a que tiene una amplia disponibilidad y menor tasa de complicaciones versus la colocación de una talla vesical, que es la cateterización suprapúbica. Pero tenemos que conocer que está contraindicado si el paciente ha tenido una exposición a una cirugía urológica reciente, ya que puede ser que no sepan qué es lo que se ha realizado y generar daño al momento de introducir la sonda, por ejemplo. Pacientes con traumatismo pélvico o abdominal asociado a sangre en el meato uretral también está contraindicado, ya sea que tenga sangre en el meato uretral o un hematoma perineal debido a que se sospecha de una rotura de la uretra posterior. Muy frecuente en pacientes en accidentes de tránsito que tienen fractura de pelvis, se jalan los huesos de la pelvis y se rompe totalmente la uretra. Entonces, al uno intentar colocar una sonda, va a generar mayor daño. Si no estaba rota totalmente la uretra, al poner una sonda en esa uretra dañada, la vamos a romper. Y si sí estaba rota, podemos generar una falsa vía, ¿no? Y podernos irnos hacia otro camino, otro lugar con la misma sonda. Hay diferentes sondas, hay diferentes números, tamaños en cuanto a los calibres. Los colores nos ayudan mucho a delimitar esto también. Existen sondas de 2 vías, como vemos aquí en la mano izquierda, sondas de 3 lúmenes o 3 vías. La parte de la sonda donde encontramos este color que distingue el tamaño de cada sonda es donde se coloca el balón. Luego en la zona del medio es por donde baja la orina y en caso sea de 3 vías tenemos una accesoria que es donde va a ingresar la irrigación para la vejiga, ¿no? Podemos introducir cloruro con algún medicamento para poder parar el sangrado, por ejemplo, en algunos casos. Esta sonda de silicona tiene un tiempo de vida aproximado por fabricante de unos 15 días. Se suele cambiar cada 15 días. Y tenemos en otro caso esta sonda de aquí, que es similar a la anterior, que es de 3 vías. En este caso es de color rojo, es número 18.
Y en este caso tiene otra coloración porque es una sonda de silicona. Estas sondas son más rígidas, tienden a durar más en el tiempo, se cambia cada mes, duran 30 días dentro del paciente en promedio, y nos permiten poder hacer lavados vesicales en urología para poder extraer coágulos, ¿no? Ya que no se colapsan tanto como las de látex, porque tienen una preparación o están hechos de un material un poco más rígido. Estas son sondas permanentes porque se tiene que inflar un balón dentro de la vejiga para que no se salgan. Y tenemos también sondas Nelaton, que son sondas que ingresan, no tienen ningún balón y funcionan en el mismo momento y se retiran en el mismo momento. Las indicaciones del cateterismo uretral, retención aguda o crónica de la orina, procedimientos quirúrgicos en la uretra, pacientes inconscientes o inestables, por ejemplo, periodos pre, trans y postoperatorios, en control estricto de diuresis, pacientes que están en UCI o en UCI coronarias, usualmente se les coloca una sonda Foley para controlar estrictamente la diuresis. Pacientes que vamos a hacer una instilación vesical, vamos a colocar algún medicamento dentro de la vejiga, también nos va a ayudar el cateterismo uretral, por ahí es donde se aplica. Para recolectar muestras en pacientes postrados o que no pueden miccionar por su propia cuenta o que tienen un periodo de incontinencia en donde necesitamos nosotros tratar de colectar una muestra importante, pacientes sin control del esfínter urinario, y en estudios de cistomanometría, uretrografías y cistografías, que son exámenes auxiliares para valorar la uretra, también se coloca la sonda hasta cierto punto y luego el contraste para poder graficar y pintar la uretra y la vejiga. Contraindicaciones de este cateterismo por vía uretral, como vuelvo a repetir, sospecha de una lesión uretral o una lesión uretral comprobada, hematoma perineal, uretrorragia en el paciente, nos va a indicar que hay algo ahí que está mal, probablemente la uretra se haya roto y no debemos cateterizar por vía uretral. Cuando sabemos que el paciente o sospechamos que el paciente tenga alguna anormalidad anatómica en la uretra que dificulte el paso del catéter, una hipospadia, un antecedente de alguna estrechez de uretra, alguna cirugía reciente a nivel de próstata o uretra, también contraindica el paso porque podemos hacer más daño al paciente. En los pacientes con uretritis y cistitis y prostatitis aguda, evitar hacerle cateterismo uretral porque hay un riesgo alto de bacteriemia. Y las relativas, que podría valorarse según cada paciente, son las infecciones del tracto urinario, que no contraindican en sí la colocación, a menos que el paciente esté muy inmunodeprimido, tenga alguna otra comorbilidad muy severa, y en los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Valorar el riesgo-beneficio de colocar una sonda por vía uretral. Existen sondas rectas, sondas curvas o QD, y las sondas de 3 vías que tienen una accesoria adicional para el ingreso de la irrigación. Aparte de que sale, ingresa líquido. Bueno, la idea de la sonda, cualquiera de estas tres, es ingresar y traspasar hasta dentro de la vejiga en el caso del varón. Recordemos que en la mujer no hay mucha dificultad, ya es pequeñas, cortas, de 3 a 4 centímetros. En cambio, en el hombre, la uretra llega a medir entre 18 y 22 centímetros. Y hay la zona prostática, la uretra prostática, que en los pacientes mayores con obstrucción prostática genera cierta resistencia. Hay pacientes que tienen la angulación o la próstata muy larga y a veces esta sonda con curva nos permite ingresar un poco mejor a la angulación de la uretra pulvomembranosa. El equipo que se necesita, la sonda, la que se desee, la que se crea que es más útil en el paciente, dependiendo del caso, ¿no? Una sonda de 3 vías si es que tienes una hematuria, una sospecha de que vas a irrigar o vas a instilar algún medicamento. Guantes, la sonda en sí, la jeringa llenada con 10 cc de suero fisiológico, la bolsa colectora por donde va a drenar la orina, gasas o torondas de algodón, solución yodada para el aseo, gel lubricante que es la lidocaína en gel, o jalea, y agua y un campo estéril. Hay que conocer complicaciones de la colocación del catéter por vía uretral. Las infecciones del tracto urinario es lo más común debido a una inadecuada técnica de colocación o una mala asepsia durante la colocación del mismo. También tenemos presente el tema del sangrado por traumatismo de la uretra durante el procedimiento. Es muy común en los hospitales, a veces se coloca por parte de enfermería y es muy diferente colocar un paciente mujer o un hombre joven a un paciente mayor, ¿no? Sobre todo con patología prostática. Normalmente se coloca la sonda y algunas personas no muy expertas sienten un stop, que es donde empieza en realidad la uretra prostática,
y a ese nivel insuflan el globo y se rompe totalmente la uretra, ¿no? Y luego el paciente tiene uretrorragia y a la siguiente vez tal vez sea muy complicado ponerle la sonda por esa vía. No se va a dar cuenta por la presencia de un sangrado muy marcado después de la colocación de la sonda y que no salga orina por la misma. Y también la formación de falsas vías, como vemos acá en la imagen de la derecha, como explicaba, a veces la sonda se va por otro lugar, entonces puede perforar la piel y irse hacia otro camino. Recordar que en la sonda Foley se infla el balón es un anclaje de la sonda para que no salga por el cuello de la vesical y no se pase nuevamente la uretra, y tiene ahí el orificio por donde va a drenar la orina. La otra forma de derivar la orina, en caso esté contraindicado, por ejemplo, el tema de la colocación de una sonda por vía uretral, es la cateterización suprapúbica o talla vesical. Está indicado en el paciente que requiere un catéter uretral, pero que en este caso no se puede pasar o está contraindicado, ¿no? Por los temas que acabamos de ver. Pero esta talla vesical también tiene una contraindicación, o dos en realidad muy importantes, que es la sospecha de un tumor vesical. No podemos pinchar o punzar, mejor dicho, la vejiga si tenemos sospecha de un tumor, porque lo vamos a esparcir a través de la piel y los tejidos circundantes al perforar la vejiga. Y lo otro es que el paciente no debe tener una alteración en la coagulación, ya que la colocación de la talla usualmente es como un punzón, es algo entópico, y al tener alteración de coagulación, al momento de perforar la vejiga que está bastante irrigada, va a generar un sangrado que va a ser muy difícil de controlar. Luego, otra urgencia urológica es la hematuria, que hay que conocer, que es la definición, es la presencia de sangre en la orina. Puede ser micro o macroscópica y puede proceder de cualquier parte de la vía urinaria, desde el glomérulo hasta el esfínter urinario externo. Esos son los lugares por donde recorre para que pueda ser una hematuria. Por fuera de este esfínter urinario externo ya no se considera hematuria, sino sería una uretrorragia, ya que pertenece netamente a la uretra. Se define como la presencia de más de 2 a 3 hematíes por campo en el examen de orina, y para que recordemos que más de 100 hematíes por campo ya nos da una macrohematuria, que quiere decir que el paciente lo va a poder ver porque ya es macroscópico. Hay una clasificación de micro de 3 a 100, macro hematuria, más de 100 hematíes por campo. También hay una definición o categorización según la relación con la micción. Puede ser una hematuria al inicio de la micción, que va a sugerir que el origen es de la uretra, en donde está el sangrado. Una hematuria total, que se presenta o lo ve el paciente o lo vemos nosotros durante toda la micción, indica el origen que es de la vejiga o por encima de la vejiga, como por ejemplo, una tumoración en el riñón. Nos va a dar toda la orina pintada durante el inicio, medio y final del chorro de color rojo. Y la hematuria terminal, que se da solamente al final de la micción, que sugiere una lesión en el cuello vesical o en la próstata. Y recordar que la uretrorragia es por fuera del esfínter externo y que va a haber ser sangre rutilante por el meato uretral sin relación con la micción, ¿no? El paciente está echado y simplemente le chorrea sangre a través del meato, probablemente después de algún traumatismo de la uretra. Hay que conocer que también existe la pseudohematuria, que está relacionado con algunos alimentos, fármacos y pigmentos endógenos, que son sustancias o alimentos que pintan puntualmente la orina, y le haces un examen de sangre de orina y sale que no hay hematíes en la muestra, ¿no? Alimentos como la remolacha, las moras, las setas, la betarraga pueden cambiar la coloración de la orina. Los fármacos como el ibuprofeno, los citostáticos, la nitrofurantoína, la fenazopiridina, que pintan la orina de color naranja como una guaraná. Los pigmentos endógenos como la mioglobina, hemoglobina y porfirias también pueden generar una coloración en la orina. Entonces, descartar primero eso, con la historia clínica e incluso visualmente, viendo la orina del paciente cuando uno ya tiene bastante pericia respecto a eso, y enfocarnos directamente en las causas hematurias puntualmente, ¿no? Que son las que están aquí al lado derecho en la tabla 2, las nefropatías médicas, los tumores, las litiasis urinarias, infecciones urinarias, procesos quísticos, la vía urinaria, traumatismos urológicos, fármacos y radiaciones, trastornos metabólicos, las displasias sanguíneas, procesos vasculorrenales, hematuria de estrés y la hematuria ex vacuo. Vamos a ver los más importantes.
Tenemos la hematuria por nefropatía médica, son poco frecuentes y se da en la fase aguda de la glomerulopatía. Suelen presentar hematuria macroscópica estos pacientes y tienen un criterio diagnóstico muy peculiar. El diagnóstico va a ser por la presencia en el examen de orina, en el sedimento, la presencia de hematíes dismórficos. Va a haber presencia de proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas y va a estar asociado a la presencia de cilindros hemáticos. Usualmente los hematíes dismórficos se van a presentar en un porcentaje mayor del 20% en estos pacientes y estas tres cosas nos van a dar la orientación de que la hematuria es por una causa de una nefropatía, ¿no? Una glomerulopatía. Recordar que la causa más frecuente de glomerulopatías a nivel mundial es la nefropatía por IgA y adicionalmente conocer que hay causas primarias de causas nefrológicas y secundarias, ¿no? Está asociado como forma secundaria al lupus, por ejemplo, una nefropatía lúpica, a la púrpura, al síndrome de Goodpasture, a la vasculitis, etcétera. Como también es importante conocer la amiloidosis. Entonces, todas estas nefropatías que es de causa médica, que el manejo es médico, van a generar este tipo de hematuria. Hematíes dismórficos más del 20%, proteinuria mayor de 1 gramo en 24 horas y cilindros hemáticos. Luego está la hematuria secundaria a tumores, en cualquier nivel de la vía urinaria, tumor renal, tiene una triada clásica, que es poco frecuente, pero es bastante conocida, que es la hematuria, el dolor lumbar y la presencia de una masa abdominal. La hematuria es el síntoma más frecuente de los tumores renales, está presente entre el 40 y 60%, y suele ser una hematuria total, espontánea, caprichosa, de intensidad variable y usualmente sin dolor. ¿Por qué presentan sangrado estos pacientes con tumores renales? Se debe a la ruptura de los vasos neoformados y a la invasión del tumor al sistema pielocalicial, a la vía excretora. La hematuria secundaria a tumor vesical, usualmente la hematuria es el síntoma debut de estos tumores, usualmente la hematuria es asintomática, total, espontánea, de intensidad muy variable, pero la característica peculiar en estos tumores de vejiga es que generalmente son muy abundantes, con coágulos y suelen ser anemizantes. Deterioran mucho al paciente, a veces son muy difíciles de manejar y tenemos que entrar a cirugía, hacer una resección, una coagulación de esa zona. La hematuria secundaria cáncer de próstata se presenta en los estadios avanzados del cáncer de próstata, usualmente por una invasión de la uretra y el cuello de la vejiga por este tumor, y se presenta clínicamente como una hematuria inicial asociada a síntomas del tracto urinario inferior, molestias para orinar, y dolor óseo, ¿no? Cuando ya es un tumor avanzado por compromiso de los huesos, específicamente la columna. Hematuria secundaria al HBP, la hiperplasia benigna de próstata, se debe a una congestión vascular de la próstata con una dilatación de las venas del cuello vesical por el crecimiento y agrandamiento del mismo. La hematuria suele ser inicial y poco abundante. Usualmente, el paciente va a tener clínica de dificultad para miccionar, ¿no? Disuria, polaquiuria, tenesmo, pujo, goteo, chorro intermitente, paciente añoso, y a veces puede asociarse a litiasis vesical o infecciones urinarias que son las que desencadenan el sangrado de esta zona congestiva a nivel del cuello vesical. Hematuria por litiasis urinaria, también hay que conocerla. La etiología de la hematuria, ¿por qué un cálculo genera hematuria? Es básicamente por el roce del cálculo sobre el urotelio. Alternan orinas hematúricas y claras el paciente. Va a amanecer el paciente con orina clara debido a que ha reposado durante toda la noche. Y al final del día es donde presenta la hematuria debido al trajín y la actividad que realiza. Puede asociar dolor lumbar en caso de los cálculos sean renureterales, estén en la unión piel-ureteral o en el uréter, ¿no? Es el clásico cólico renal. Conocer algunos medicamentos o fármacos y la radiación que pueden generar hematuria, anticoagulantes, cuando hay una sobredosis, pacientes que toman warfarina por una arritmia o por algún tipo de indicación de cardiología. A veces se olvidan los abuelitos de tomar la dosis correcta o toman doble porque creyeron que no tomaron el medicamento y luego vienen sangrando por todos lados. Puede ser causa de una sobredosis del anticoagulante y generar una hematuria. La ciclofosfamida, medicamento bastante utilizado en oncología, va a generar también algo que se llama cistitis hemorrágica, que se presenta usualmente pocos días después de haber sido administrado o a veces dentro de las primeras 12 horas. El paciente acude a emergencia por una cistitis hemorrágica por ciclofosfamida. La anfotericina B
Un antimicótico utilizado en UCI también puede generar una cistitis y por ende una hematuria también bastante frecuente. Y la utilización de AINES también puede generar presencia de sangre en la orina. Una causa de hematuria muy importante que hay que conocer en la práctica médica, que es la hematuria ex vacuo o post vacuo. Esta se debe a la descompresión brusca de la vejiga después de una distensión severa y mantenida. Quiere decir que el paciente tiene un globo vesical muy importante y alguien le coloca una sonda Foley y drenan directamente de golpe toda la orina de la vejiga. Esto va a hacer que se descomprima bruscamente el músculo detrusor y el paciente presente sangrado. Esto es usualmente benigno, se resuelve en 3 días, hay que hidratar, hay que a veces poner un poco de irrigación, pero el mensaje es que no se drena directamente toda la orina, hay que drenarlo lentamente, pausadamente, por partes, no más de 500 mililitros de golpe. Si llegas a 500 mililitros, hay que clampar la bolsa o la sonda y esperar un tiempo prudente de por lo menos unos 15 minutos o más y empezar a drenar pausadamente la orina para evitar este tipo de hematuria ex vacuo. Entonces, en la anamnesis del paciente con hematuria hay que evaluar las características de la hematuria, el color, la intensidad, la presencia o no de coágulos. Recuerda que la presencia de coágulos nos orienta que la causa está dentro del urotelio, dentro de la vía urinaria, y la no presencia de coágulos nos hacería pensar en una nefropatía, en algún problema de la coagulación. Ver si el paciente puede orinar o no, dolor localizado, dónde se encuentra el dolor, localización y características. Hay que evaluar la sintomatología sistémica acompañante, si está con fiebre, pensar en una infección, si tiene artralgias, pensar en alguna enfermedad como lupus, alguna enfermedad autoinmune, si presenta dolor abdominal para descartar la presencia de algún tumor, si hay pérdida de peso, síndrome constitucional para lo mismo, para ver la posibilidad de alguna tumoración, ver si tiene quimosis, hematomas o algún sangrado de otra parte, y factores de riesgo, ¿no? Si se utiliza para algún cáncer, si es usuario de tabaco, abuso de energésicos, o ha tenido radiación pélvica, o ha utilizado ciclofosfamida el paciente. Hay que ver si tiene relación con ejercicio para poder ver que no sea una hematuria por estrés, relación con la menstruación para poder delimitar si es o no una hematuria real, y ver si tiene sintomatología urinaria, dolor en franco para ver un cólico renal y ver la medicación que toma el paciente. Entonces el algoritmo es el siguiente, el sedimento hay que ver si es menos de 3 por campo, es normal, el cambio de coloración en la orina es una pseudohematuria, es que el paciente ha consumido algún medicamento o está asociado a algún tipo de pigmento puntualmente en la orina. Si vemos que la orina tiene otra coloración y sí tiene más de 3 hematíes por campo, hay que diferenciar si es una micro o macrohematuria. Micro es de 3 a 100 y macro es más de 100 hematíes por campo. Si es una microhematuria y tiene bacteriuria positiva y leucocituria positiva, hay que solicitar un urocultivo y hay que iniciar cobertura antibiótica sospechando en una infección urinaria. Si es una microhematuria y el paciente en el sedimento tiene una dismorfia más del 80%, proteinura más de 100 miligramos y presencia de cilindros hemáticos, es una hematuria nefrológica de causa médica, entonces hay que investigar qué cosa es para darle el tratamiento ideal según el caso, que usualmente son los corticoides. Si en este caso es una macrohematuria y hay que pedir siempre ecografía de vías urinarias y ver la posibilidad más adelante de hacer una cistoscopía, ¿no? Como protocolo de la hematuria. Si se llega al diagnóstico de la lesión o lo que causa la hematuria, el tratamiento específico. Si no hay diagnóstico con la ecografía inicialmente y la cistoscopía, podríamos pedir una tomografía para poder ver de dónde está generándose el sangrado, a veces tumores en el uréter, en el riñón, que no se pueden ser evaluados o vistos por ecografía. O también podemos pedir una angiotomografía para evaluar posibles fístulas arteriovenosas que también pueden generar sangrado. Respecto a la parte de estabilización del paciente, hay que ver si es anemizante o no anemizante esta hematuria. Si no es anemizante, evaluar si es obstructiva. Si no es obstructiva y no es anemizante, manejo conservador. Si no anemiza, pero es obstructiva, hay que ingresarlo porque probablemente le colocamos una sonda de 3 días, hagamos lavado vesical y esté con irrigación vesical continua. Si es anemizante y está hemodinámicamente inestable el paciente, también directamente se hospitaliza, se le llena de fluidos y se coloca la sonda para control de diuresis y control de la hematuria.
Otra urgencia urológica es el cólico nefrítico, que supone el 3,5% de todas las urgencias hospitalarias. Es la causa más frecuente de dolor urológico y los mecanismos son la distensión, extravasación, inflamación e impactación del cálculo en el urotelio. Cuando un cálculo cae del riñón y obstruye el uréter, en cualquiera de sus porciones, la presión del tracto urinario puede irse desde 15 milímetros de mercurio hasta los 100 milímetros de mercurio en el cólico y generar un dolor muy intenso que a veces es, según algunos pacientes mujeres, es peor que un parto. Es muy abrupto, no calma con ningún cambio de posición. Entonces, usualmente el paciente es de mediana edad, es la edad más frecuente en donde se forman los cálculos, dolor brusco, intenso, cólico, sin alivio postural, eso es la clínica. La localización se va a iniciar en la región lumbar y se va a irradiar hacia la fosa ilíaca del mismo lugar, a la región inguinal y hacia los genitales. Hay que recordar que si el cálculo se impacta o se queda en el uréter distal, puede estar asociado a un síndrome miccional, puede tener polaquiuria, urgencia y tenesmo por reactividad del detrusor a esa zona. Puede asociar náuseas y vómitos, sudoración y ansiedad, y también puede asociar fiebre en caso el paciente esté asociado a una infección urinaria. El diagnóstico es la historia clínica y la exploración física, dolor clásico, las características y el examen físico es muy importante. Podemos pedir exámenes auxiliares como valorar la función renal, un examen de orina donde podríamos ver una microhematuria por el roce del cálculo sobre el urotelio, solicitar una ecografía, donde podremos ver una dilatación de la vía urinaria como una hidronefrosis o una ectasia renal del mismo lado. Antiguamente una radiografía de aparato urinario no es muy sensible debido a que tiene que estar el paciente en ayunas, bien preparado para poder tener una buena imagen y los cálculos muy pequeños o radio opacos no se van a poder ver. Y la tomografía, que es el gold standard para ver litiasis, para poder ubicar bien el cálculo y delimitar cuál va a ser el tratamiento. Diagnóstico diferencial, causas obstructivas de la vía urinaria, como presencia de un coágulo, un tumor, una patología retroperitoneal que comprima el uréter y genera el dolor. Una pielonefritis también puede generar el tema del dolor, tumores renales avanzados y el traumatismo del riñón, ¿no? Aquí tenemos una ecografía que nos indica que hay una hidronefrosis, que vemos aquí, la dilatación de la pelvis, el uréter y los cálices renales. Y bueno, luego de eso no vemos el cálculo porque el cálculo está en el uréter y verlo por ecografía es muy dificultoso. Y luego se le pide una tomografía, que es el gold standard para ver litiasis, sin contraste, y encontramos el cálculo acá, por ejemplo, en el uréter proximal. Podemos verlo también en la radiografía de abdomen, pero es un poco complicado debido a la presencia de los gases y la preparación del paciente. Y bueno, la tomografía, ¿no? Que es el gold standard. El manejo de cólico nefrítico en la urgencia, calmar el dolor de primera línea, si la función renal está conservada, AINES, siempre de primera línea, y segunda línea podría ser los opioides. Pero recordar que estos opioides pueden generar mayor náuseas y vómitos en el paciente, así que pueden estar asociados a un antiemético al momento de darlos. Bueno, el tratamiento, si no tiene complicaciones, manejo del dolor por vía parenteral, antieméticos si está presente con náuseas o vómitos, calma el dolor, va a su casa con analgesia vía oral. Y como dato adicional, si el cálculo está en uréter distal y mide entre 5 y 10 milímetros, se aconseja dar el tratamiento expulsivo de los cálculos, que se da con un alfa bloqueante como la tamsulosina. Esto va a relajar el uréter distal, la inserción del uréter con la vejiga, va a abrir el cuello vesical también y va a ayudar a la expulsión de cálculos en este rango de tamaño, ¿no? Entre 5 y 10 milímetros en el uréter distal. No sirve para uréter proximal ni uréter medio, no tiene evidencia que funcione, ni tampoco para cálculos renales. Si el paciente tiene el cólico nefrítico, pero está complicado, sea esto una sepsis, un riesgo de pionefrosis, que es la presencia de pus dentro del riñón, o es un monorreno que tiene cólico en el único riñón que tiene, o tiene cálculos en los dos riñones que están obstruidos, o el dolor no calma con la medicación brindada, el paciente tiene que hospitalizarse y decidir si es que va a recibir algún tratamiento intervencionista en caso no calme, ¿no? Luego de ingresarse. Podemos optar por la colocación de un catéter doble J, que es endoscópico, entramos por la uretra, cateterizamos el uréter, subimos, bypaseamos el cálculo y ponemos un catéter doble J momentáneo para calmar el dolor y derivar la orina. En caso sea imposible pasar por abajo o el cálculo es muy grande o está muy impactado, podríamos colocar una nefrostomía derivativa que es percutáneo.
A través de la piel se coloca un monojota y por ahí se drena la orina por encima del cálculo obstruido. Y la ureterorrenoscopía, que es entrar con el uréter a mirar, ¿no? Podemos entrar a ver qué cosa está pasando, si hay algo más asociado. Otra urgencia urológica es la gangrena de Fournier, que es una fascitis necrotizante polimicrobiana que afecta el periné, escroto y área perianal. Tiene una tasa de mortalidad alta del 20 al 40%. Es polimicrobiana, como acabo de comentar. Los gérmenes más involucrados son la Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus, Estafilococo, Streptococo y bacterioides. Va a estar asociado a la presencia de una lesión local y enfermedades sistémicas de fondo, como la diabetes, el alcoholismo, las neoplasias, el HIV, la enfermedad renal crónica, la desnutrición y el uso de fármacos inmunosupresores. El origen infeccioso anorrectal, como los abscesos perianales, fístulas, fisuras, hemorroides y perforación, van a hacer que los gérmenes puedan migrar y tener una facilidad para la distribución hacia el perineo anterior. Entonces, van a generar histopatológicamente, dentro de su fisiopatología, una endoarteritis obliterante, lo que va a generar una trombosis de vasos pequeños subcutáneos que van a disminuir el oxígeno tisular y por ende va a promover el crecimiento bacteriano y la necrosis, ¿no? Por eso es una fascitis necrotizante. El progreso de la enfermedad es de una velocidad de 2 centímetros por hora. Dentro del tratamiento metabólico, usualmente el paciente diabético hay que controlarle la glucosa, hemodinámico con fluidos, líquidos y drogas vasoactivas, antibióticos de amplio espectro para cubrir la zona afectada, tanto para aerobios y anaerobios, y con la presencia del tejido necrótico hay que entrar a sala de operaciones para debridar ampliamente la zona necrótica, ¿no? Todo este tejido gris se tiene que ir para afuera, para dejar la zona lo más vital que se pueda. Luego la parafimosis es otra urgencia urológica. Sucede en un paciente usualmente con fimosis, que es cuando se baja el prepucio. Una vez retraído ya no se puede regresar a su posición normal y empieza a haber una zona de estrangulamiento, ¿no? Se atrapa el glande por un anillo de constricción y que va a ir empeorando conforme pasan las horas con el edema. Y luego va a haber un dolor muy intenso y el glande va a estar atrapado por el prepucio. Va a haber una secuencia de eventos, que es paciente netamente con fimosis, luego baja el prepucio, tiene un anillo prepucial, tiene un edema, que es la parafimosis incipiente, y luego ya está establecida porque ya no va a bajar. Entonces, las causas son principalmente la presencia de fimosis, que es el exceso de prepucio en el paciente, con un anillo de constricción, las inflamaciones frecuentes como la balanitis, la colocación de sonda Foley de larga permanencia y la manipulación forzada por parte del paciente. Entonces va a haber una inflamación crónica del prepucio redundante, la contractura de la apertura del prepucio, va a generarse un anillo de constricción, al bajar ya no va a subir y esto va a generar una congestión venosa, edema y oclusión arterial que puede llevar a una necrosis del glande, puede morirse el glande y ponerse en negro. Entonces en estos casos, en una parafimosis ya establecida, hay que colocar anestesia al paciente y reducir el glande, ¿no? Hay que meter el glande nuevamente a su sitio por debajo del prepucio y así solucionar el tema de la oclusión arterial. Luego, otra urgencia urológica que hay que conocer es el priapismo, que es la erección peniana prolongada, dolorosa y no relacionada con el estímulo sexual por más de 4 horas. Es muy importante que se tenga el dato de que no está relacionada con el estímulo sexual y dura más de 4 horas. Hay variantes, que es el isquémico, que se presenta en el 95% de los casos, que es el veno oclusivo de bajo flujo, que es el que nos importa, y el no isquémico, el arterial o de alto flujo, que es solamente el 5% de los casos, y que el manejo es médico y observar. La variante de bajo flujo, que es el isquémico, va a generar posteriormente, si no se maneja a tiempo, una disfunción sexual permanente, ¿no? Una disfunción eréctil en el paciente. Entonces, como etiología, va a ser 60% idiopáticas y 40% van a estar asociados a otras patologías. La definición que acabamos de ver, erección persistente más de 4 horas no relacionada con el estímulo sexual, el paciente va a presentar dolor e hipersensibilidad en la zona del pene y no se alivia el orgasmo, ¿no? El paciente llega al clímax e igual permanece la erección. El isquémico, que es el que nos importa, porque es la urgencia médica, es muy doloroso la palpación,
y el glande y el cuerpo esponjoso suelen estar suaves. Las causas son idiopáticas, terapia oral o inyectada para la impotencia. Pacientes a veces abusan de estos medicamentos para la erección y generan una erección prolongada que puede generar una isquemia a nivel del pene. Fármacos, drogas como el alcohol, la cocaína también es causa frecuente de priapismo. Anemia drepanocítica y la leucemia también puede generar a veces debut como un priapismo en el paciente. En estos casos hay que hacer un AGA de los cuerpos cavernosos, tomar la muestra y ver la presencia de hipoxia o acidosis en la muestra. Indicaría que tendríamos que drenar esa sangre coagulada mediante la inserción de unos trócares a nivel del cuerpo cavernoso y hacer lavados, ¿no? Con cloruro de sodio, y podemos utilizar agentes vasoactivos en esa zona, como por ejemplo la pseudoefedrina, la aspiración de los cuerpos cavernosos o irrigación con cloruro de sodio. En estos casos, durante la irrigación, si no calma, podemos utilizar la fenilefrina en los cuerpos cavernosos, instilándolos, o ya llevarlos a las operaciones, ¿no? Para hacer derivaciones o shunts dentro de sala de operaciones. El tratamiento lo que hace es buscar la conservación de la función eréctil, ya que la presencia de la erección tan prolongada puede generar lesión a nivel de vasos sanguíneos y tejido a nivel del pene y generar una disfunción eréctil permanente. Lo que sucede de fondo es una disminución del flujo arterial, fibrosis, que va a llevar a una impotencia, posteriormente una necrosis en la zona del pene. Eso es respecto a urgencias urológicas. El otro tema son los tumores testiculares, que es lo que voy a exponer ahora. Bueno, el cáncer testicular hay que conocerlo, es una patología importante en urología, ya que el carcinoma testicular es la causa más frecuente, el cáncer testicular es la causa más frecuente, es más frecuente, perdón, en jóvenes, en hombres jóvenes, altera el potencial enorme de acortar los años de vida, ataca a los pacientes que están justamente iniciando su vida activa, actúa contra las personas que están actuando, empezando su economía, empezando a trabajar. Es bastante diferente entre los países y razas y clases socioeconómicas, y es importante conocerlo porque también hay aumento en la incidencia últimamente. Eh, Irónicamente, en donde más hay es donde menos mortalidad hay, y donde menos hay mayor mortalidad por una poca actividad a nivel de primer nivel de atención respecto a esta patología, y la socialización de cómo se diagnostica o qué síntomas debe tener el paciente para evaluar. Lamentablemente el tumor testicular no duele, no genera otros síntomas más que el aumento del volumen del testículo, ¿no? Y a veces por un desconocimiento, vergüenza o etcétera, en los países en vías de desarrollo, el paciente no llega al médico y genera una tasa de mortalidad muy, muy alta. Entonces, antecedentes del problema, bueno, es diversos los grupos de tumores, histopatológicamente hablando, de los tumores testiculares, hay diferentes morfologías y clínicas en el paciente. Es la neoplasia maligna más común en varones entre 20 y 40 años. Recordar que en un estadio inicial es totalmente curable, y la incidencia se centra en los jóvenes en su pico de edad reproductiva. Hay un aumento en la incidencia en los últimos años, como vemos aquí en las tablas, ¿no? Bueno, es la más común en los hombres en ese rango de edad de 15 a 35 años. Tiene dos categorías principales que hay que conocer, que es muy importante y causa de preguntas siempre en algunos exámenes. La categoría principal son los tumores de células germinales, que representan el 95%, y el 5% presentan los tumores del estroma del cordón sexual. Es bastante complejo de entenderlo porque hay muchos subtipos histológicos y el comportamiento clínico es muy variable. Normalmente cuando uno saca un tumor testicular, a veces tienen dos o tres tipos o subtipos histológicos, entonces no es que el paciente tenga una patología como tal, sino que a veces está dividido en tres, la misma muestra, ¿no? El mismo testículo tiene tres tipos histológicos, y a veces es como que un poco complicado entender cómo se comporta, cómo es el manejo, pero se puede dividir para fines académicos los tipos y subtipos histológicos. Entonces,
La evaluación histológica y precisa y la estratificación es muy importante para determinar el manejo quirúrgico y para saber si la quimioterapia está indicada en el paciente. La evaluación patológica es de todo el testículo, muy rara vez en el testículo se hace una biopsia, se envía todo el teste para poder saber el tipo de tumor histopatológico, evaluar la etapa y el alcance de la enfermedad, nos ayuda para el posterior manejo y pronóstico, y hay que ver también dentro de las características histológicas si hay una invasión vascular o linfática y si hay una extensión más allá de la túnica albuginea o del cordón espermático. Entonces, esta es una clasificación antigua, es del 98, es una clasificación histológica de los tumores de células germinales y no germinales. Es la más fácil de aprender por un tema didáctico, ya que lo divide en lesiones precursoras como el carcinoma in situ testicular, tumores de un solo tipo histológico, formas puras, como el seminoma, el carcinoma embrionario, el tumor de saco vitelino, el coriocarcinoma, el teratoma, y tumores de más de un tipo histológico que son las formas mixtas, que en realidad son en la vida real lo más común, y tumores de células no germinales, como las células de Leyden, Sertoli, Strama mixtos, y los tumores secundarios. Como ven, es una tabla muy simple, muy sencilla. En la primera parte, que es lo más importante, no hay más de 5 tipos puros, según esta tabla y esta clasificación, y es lo más fácil de aprender, porque luego en el 2004 se generó otra clasificación histopatológica, y luego en el 2016 otra mucho más amplia, con codificación internacional, pero son mucho más complicados y más difíciles tal vez de poder detallar uno por uno. Entonces, los tumores de células germinales van a representar, como les comenté, el 95% de los tumores testiculares. La incidencia va a depender de la zona geográfica, raza y otros factores. Es más frecuente la incidencia en países escandinavos, como por ejemplo en Dinamarca, y es menor la cifra de incidencia en los países asiáticos. Entonces, recordar que la célula germinal primordial totipotente se puede dividir normalmente en células en el testículo o en el ovario, puede tener una diferenciación somática como el teratoma, ya sea maduro o inmaduro, puede tener una diferenciación embrionaria como el carcinoma embrionario, produce alfa-fetoproteína, por ejemplo, como un marcador, tumor de saco vitelino también, puede tener una clasificación o diferenciación extraembrionaria, el coriocarcinoma, que produce beta-HCG, un tumor bastante agresivo que ahorita vamos a ver, y puede ser que no se divida en ninguna de estas y permanezca como estado germinativo y se divida en el seminoma, que es el tipo de tumor testicular más frecuente. Recordemos que el grupo grande es tumores de células germinales, el 95%, y dentro de estos el más frecuente como tipo histológico es el seminoma. Entonces, el seminoma representa cerca del 40% de los tumores testiculares, es el más frecuente de todos los tumores testiculares. Se ha visto que está asociado a la presencia de criptorquidia en el paciente. Pueden poseer algunas áreas de células del sincito trofoblasto, 10 a 15%, que son estas células las que producen la beta-HCG. El diagnóstico, el 75% están confinados al testículo. Hay un tipo clásico en el 85% de los casos, que se presenta a los 30 años de vida, el crecimiento es lento. El tipo anaplásico, que es el más agresivo y letal, que solo representa el 10%, tiene una elevada anaplasia y mayor producción de HCG. Acá es donde se ingresa el HCG. Y el espermatocítico, que es el 5%, que son pacientes un poco mayores, y surge de la espermatogonia, en este caso el espermatocítico. El carcinoma embrionario representa el 15 a 25%, mayormente también se presenta en forma mixta, o sea, asociado a otro tipo histológico. Es más maligno que los seminomas, la edad de presentación usualmente es entre los 20 y 30 años. Al momento del diagnóstico, el 30% de estos pacientes ya tienen metástasis a distancia y al examen físico suele ser un nódulo pequeño y irregular. En la histología, el patólogo va a ver unas células epitelioides formando glándulas y túbulos dentro del testículo y suele ser muy invasivo ya que afecta la tónica vaginal, como vimos en la imagen de la derecha, o estructuras del cordón o el escroto. Otro importante de conocer es el coriocarcinoma, es la variedad más maligna de los tumores testiculares, presenta metástasis por vía hematógena. Esa es la característica muy peculiar que tiene este tumor. Las formas puras del coriocarcinoma debutan ya con metástasis, ya que
puede tener una lesión muy pequeña dentro del testículo que a veces es impalpable por el paciente o por el médico, y ya haber tenido una metástasis por vía hematógena y estar sembrado en el pulmón o en el retroperitoneo o estar en el cerebro. La característica es que estas presentan siempre células del cito y sin citotrofoblasto, que son las que van a van a empezar a producir la HCG y la van a elevar, ¿no? Y así es como podemos sospechar en un paciente que tenga este tipo de variación de histopatológica, como el coriocarcinoma. La edad promedio suelen ser más jóvenes que los tumores de células no germinales, no seminomatosos, perdón, y es raro en las pacientes prepúberes. Usualmente el HCG se eleva en valores más de 1000, y recordar que esta patología no produce alfa-fetoproteína. El tumor de saco vitelino, también un tipo de tumor testicular. Otro nombre que tiene es el tumor del seno endodérmico, es lo mismo, presenta el 1% de los tumores testiculares. Y el tipo puro de estos tumores de saco vitelino es el tumor de células germinales testicular maligno más común en los niños prepúberes. La variación pura es muy rara en el adulto, el 40% de los casos es mixto en los adultos, y lo que va a caracterizar al tumor de saco vitelino es que va a elevar la alfa-fetoproteína en más de 100 nanogramos por mililitro, y en estos casos el nivel de la alfa-fetoproteína se va a correlacionar con el nivel de extensión de la tumoración. No produce HCG, y después de la quimioterapia los tumores de saco vitelino pueden reaparecer con una diferenciación sarcomatoide y o glandular, lo que los va a hacer un poco resistentes a la nueva quimioterapia. Otro tipo de tumor testicular es el teratoma, que está constituido por células originadas de más de una capa germinal. Recordemos que son tumores que pueden tener uñas y diferentes cosas, pelo, cabello, dientes. Aparecen a cualquier etapa de la vida, más frecuentes antes de los 30 años. En los niños se asocia de una forma pura en un 40%, y en los adultos suelen ser mixtos, ¿no? Estar asociado a un teratocoriocarcinoma, por ejemplo. Suelen ser una combinación de varios tipos histológicos. Histológicamente se dividen en maduro e inmaduro, y también existe el teratoma con transformación maligna. Los tumores mixtos son muy frecuentes, son los más frecuentes en realidad, hasta el 50% de los casos, y la asociación más frecuente que hay que conocer es el teratocarcinoma, la combinación del teratoma y el carcinoma. Entonces, como resumen respecto a la clasificación, que es lo que debemos conocer: tumor de células germinales, 95%, dentro de estos el más frecuente es el seminoma. Eso es lo que hay que saber de esto. Luego del tema de la clasificación, el coriocarcinoma eleva beta-HCG por las células del sincitotrofoblasto. Tumor de saco vitelino eleva alfa-fetoproteína, al igual que el carcinoma embrionario. Y los tumores no células germinales, tumor de Leydig, Sertoli, la granulosa y el gonadoblastoma. Recordar que hay un marcador que es el LDH, que es la lactato deshidrogenasa, que nos va a ayudar a ver el metabolismo tumoral, para ver qué tan activo está el tumor al momento que se le realiza el examen al paciente. Coriocarcinoma, HCG, tumor de saco vitelino, alfa-fetoproteína, y bueno, el teratoma es una diferenciación intraembrionaria. La edad de los tumores, a grosso modo, en el testículo, 20 a 40 años promedio. Hay 3 picos de frecuencia. Los seminomas se presentan entre los 30 y 34 años. A los 5 años hay un pico del tumor del seno endodérmico o del saco vitelino. Y en los mayores de 60 años usualmente son los linfomas. Pregunta examen también. Los seminomas, como vemos nuevamente, su edad 30 a 34, 30 a 45. Los no seminomas 20 a 35 a grosso modo. Es raro lo que sean bilaterales, pero hay que saber que se presentan en el 1 al 3%. La raza se ha visto que es más frecuente en la raza blanca, de clase media o elevada de los países desarrollados. Eso se creía anteriormente, pero ahora hay varios estudios donde han visto que incluso en países colindantes, por ejemplo, como vemos aquí en la tabla, en Finlandia, la incidencia de 2.5, Dinamarca, que son países colindantes, 9.2. Entonces no tendría mucho sentido en realidad solamente basarnos de la raza, o la clase, o el lugar, o el país. Entonces hay otros factores que todavía se están investigando cuáles son. Parece que no solamente tiene que ver con la raza, factores genéticos hereditarios, sino también con la dieta, el ambiente, el clima, factores externos. Incluso también se ha visto que en un mismo país, por ejemplo,
tienen en unas partes diferenciados por una cordillera, una incidencia de 2.8 y cruzando la cordillera de 7.9 en un mismo país, por ejemplo, en Francia. Entonces, esto hace pensar que no solamente es la raza, es lo que se ha creído anteriormente. Lo que sí se ha encontrado es que la clase económica alta tiene el doble de incidencia, tal vez por el examen físico y el acceso a la salud, que permite ingresar dentro de la estadística. La etiología, no hay una etiología exacta, hay factores congénitos como la criptorquidia, que aumenta el riesgo de 3 a 14 veces. Lo que pasa en la criptorquidia es que el testículo, al no estar exteriorizado, va a tener un aumento de la temperatura, ya que suele estar intraabdominal o a nivel del canal inguinal. Va a haber una interferencia debido a este calor con el aporte sanguíneo, una disfunción endocrina y una disgenesia gonadal. La criptorquidia está más asociada al seminoma y también ha habido estudios donde demuestran que hay una relación directa con la frecuencia, con la altura. Quiere decir que mientras más arriba esté el testículo, más intraabdominal, el riesgo de cáncer de testículo tipo seminoma es mayor. Factores adquiridos, la administración exógena de estrógenos durante el embarazo va a aumentar la incidencia de tumores testiculares en un 5%. El traumatismo y la atrofia testicular post-infección no se ha evidenciado una relación. Podría más bien incrementar el diagnóstico, pero por una exploración del paciente luego de un traumatismo o una exploración o una atrofia testicular post-infección. Y la exposición a sustancias químicas carcinogénicas en países desarrollados también se postula como un factor adquirido. La clínica, masa escrotal asintomática, un bulto, un aumento del testículo, una masa, un nódulo que se siente ahí, pero no duele, no genera mayor repercusión en el paciente. Puede referir sensación de pesadez o dolor en el semiescroto. A veces puede haber dolor. Cuando se presenta el dolor en un tumor, cuando hay un infarto o hemorragia intratumoral, usualmente en los coriocarcinomas, que son de crecimiento agresivo y diseminación hematógena. Suele haber un retraso en el diagnóstico de 3 a 6 meses, ya que usualmente hay una negación del paciente, vergüenza o tabús respecto a la examinación testicular y va a generar un diagnóstico tardío, ¿no? Y el 10% de los pacientes van a acudir al médico por una sintomatología que producen en realidad la metástasis, dificultad respiratoria, mareos, problemas cerebrales, que van a condicionar a que el paciente vaya, pero por otra cosa, ¿no? Que son las metástasis. La exploración física, masa intertesticular dura, no dolorosa la presión y sin alteraciones en el epidídimo. Puede existir un pequeño hidrocelio reactivo durante la exploración física. Siempre hay que evaluar ambos testículos y siempre empezar por el testículo entre comillas sano para poder evaluar luego el contralateral. Utilizar siempre ambas manos y clínicamente se ha descrito que el seminoma, por ejemplo, es una masa ovalada, elástica y lisa, y el carcinoma embrionario o teratocarcinoma suelen ser más irregulares y rugosos a la exploración. El diagnóstico diferencial es con una torsión testicular, una epididimitis, orquiepididimitis, la presencia de hidrocele, que es la presencia de líquido en el testículo, en la túnica vaginal, y lo vamos a poder ver o discriminar o diferenciar con la transluminiscencia que va a ser positiva, ¿no? Se va a pintar todo el testículo como si llevase la luz a través del líquido, lo que no va a descartar que esto sea una masa sólida. El varicocele, que es la dilatación del plexo papiliforme a nivel testicular, más frecuente en el lado izquierdo debido al drenaje venoso en ese lado. La vena gonadal del lado izquierdo drena en la vena renal en un ángulo de 90 grados, por ende es más frecuente el varicocele en el lado izquierdo, a diferencia en el lado derecho que drena en la vena cava, la vena gonadal de ese lado. Ecografía testicular va a delimitar la masa intra o extratesticular, nos va a decir la naturaleza, si es quística, sólida o mixta, ecogenicidad, si es hipo o hiperecogénica. En el caso del seminoma es una masa hipoecogénica homogénea de bordes bien delimitados, y los que no son seminomas van a ser áreas quísticas con ecogenicidad heterogénea y bordes irregulares. Los marcadores tumorales son los que acabamos de comentar: la alfa-fetoproteína, glicoproteína de una sola cadena de 70.000 daltons de peso. Durante el desarrollo embrionario lo producen el saco vitelino y el tracto gastrointestinal en el feto. Tiene un tiempo de vida media de 5 a 7 días y se eleva en el 70% de los tumores no seminomatosos, principalmente el carcinoma embrionario y el tumor de saco vitelino, como hemos visto. La gonadotrofina coriónica, la HCG, es una glicoproteína de 38.000 daltons, compuesta de dos cadenas, alfa y beta. Recordar que la subunidad beta es la que es diferente y la que permite que nosotros podamos analizarlos en los exámenes de sangre.
Es secretada por las células presentarias, esta HCG, durante el embarazo para el mantenimiento del cuerpo lúteo y posteriormente la placenta y la viabilidad del feto. En este caso, la producen las células del sincito de fibroblasto, como hemos visto, y tiene un tiempo de vida media de 24 a 36 horas. Elevado siempre en el coriocarcinoma y podría estar elevado en el carcinoma embrionario y seminomas, pero recordemos que en este caso tiene que prestar la asistencia de células del sincito tofoblasto y ya lo convertiría en un tumor mixto. Así que llevamos el mensaje que la HCG le eleva el coriocarcinoma. Bueno, luego el TNM, para poder ver el estadiaje de la tumoración testicular. Y un poco del tema del manejo, ¿no? El TNM nos ayuda a poder dar un estadiaje del tumor testicular, poder catalogarlo luego en un estadio 1, 2 o 3, para poder ver si el paciente va o es candidato a una arquectomía, como en el estadio 1, por ejemplo. Se le solicitan marcadores, placa de tórax, tomografía para el estadiaje, un estudio de fertilidad. En un estadio 1, por ejemplo, en un seminoma, 20% de estos pacientes van a tener micrometástasis locorregionales. Si el tumor es menos de 4 centímetros y no invade la red de testis, va a observación usualmente, pero si es más grande de 4 centímetros o invade la red de testis durante el reporte de histopatológico del patólogo, el 20% va a ir a observación, el 5% de estos pacientes van a ir a radioterapia y el 5% van a ir a carboplatino, ¿no? Como una tasa de recidiva, como estamos viendo aquí abajo, del 20%, 5% y 5% si es que van a carboplatino. Eh, Recordar, nada más, esta diapositiva es para recordar que en el caso de tumor testicular y tener la presencia de neuropatías retroperitoneales en la tomografía, si son menos de 2 centímetros podemos optar por una radioterapia y si son de 2 a 5 centímetros utilizamos quimio como el BEP, que es la bleomicina, el topósito y cisplatino para el tratamiento. La orquitomía, si es un tumor no seminomatoso, pueden ir a observación luego de la cirugía, el 20% pueden recidivar, pueden ir a BEP nuevamente, o pueden ir a una linfadenectomía pélvica retroperitoneal. Vamos a ver si hay presencia de invasión vascular con una tasa recidiva del 50%. Y eso de aquí es todo respecto a las teorías del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, eso es todo entonces. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.